Buenos días. Hoy vamos a abordar la clase de química orgánica. Este material audiovisual va a estar dirigido a dos asignaturas. A química orgánica 1, en la unidad 1 correspondiente a alcanos, cicloalcanos y haluros de alquilo, cuyo resultado de aprendizaje consiste en identificar los alcanos, cicloalcanos y haluros de alquilo como compuestos orgánicos con enlaces simples, su estructura, nomenclatura, propiedades y las diferentes reacciones químicas en las que participan. Adicional, este video también está dirigido a estudiantes de química orgánica de la mención de acuicultura, cuya unidad 1 abarca los hidrocarburos saturados e insaturados, alcanos, alquenos, alquinos, haluros de alquilo y compuestos cíclicos, y cuya finalidad de aprendizaje consiste en identificar los diferentes tipos de estructura de los hidrocarburos saturados e insaturados, lineales, ramificados, los cíclicos, las reacciones químicas de los alcanos, alquenos, alquinos, las aplicaciones y presencias de los mismos en la industria acuícola. Los temas que vamos a abordar el día de hoy corresponden a la clase 1, denominado Introducción a la Química del Carbono, en donde abarcaremos los enlaces en compuestos orgánicos y elementos de insaturación. Mi nombre es Dayana Leal, les estaré acompañando en esta semana número 1. Para comenzar, quiero preguntarles y que ustedes piensen un poco, ¿qué relación hay entre un humano y la punta de un lápiz? ¿Qué relación creen ustedes que puede existir? Pues bien, entre ambos la relación consiste en que el ser humano tiene una gran composición de carbono y la punta del lápiz está conformada por carbono. Específicamente, el ser humano tiene una gran complejidad de cadenas carbonadas. Ustedes recordarán de bachillerato todo lo que era el ADN, el ARN que veían en biología, son cadenas carbonadas. Acá tenemos un ejemplo de ellas, que es la molécula de la adenina, que contiene carbono. En cada uno de estos sitios contiene nitrógeno y contiene el grupo amino. Los seres vivos están constituidos por los mismos componentes químicos y físicos que las cosas sin vida, por átomos. El 99% del cuerpo humano está conformado por 6 elementos químicos: carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Tenemos otros elementos químicos presentes, adicional a otros que no sintetizamos pero que adquirimos en nuestro medio, pero presentes en menor cantidad. Por ejemplo, para el caso de los estudiantes de acuicultura, yo tendré que preguntarles cómo es la composición química de los pescados. Considerando que la acuicultura es la técnica de dirigir y fomentar la reproducción de peces, moluscos y algas, considero que es importante que sepamos cuál es la composición, de qué está conformado ese pescado. Entonces, de química general podemos visualizar, vamos a colocar el apuntador, de química general, que el pescado tiene una gran fuente de minerales, entre los cuales está el potasio, hierro, yodo, sodio, magnesio y fósforo. Pero, bueno, adicionalmente, si nos comemos los huesitos, pues tiene una fuente de calcio. Adicionalmente, el pescado, por ejemplo, contiene moléculas hidrosolubles del tipo complejo B, B1, B2, B5, B6, biotina y B12, una composición importante
ese tipo de complejos B lo recomiendan bastante, sobre todo, por ejemplo, para las personas que sufren de problemas inflamatorios. Y los pescados son ricos en compuestos liposolubles. Un ejemplo de ello, acá presentamos la estructura química de la vitamina C. La coloco en forma molecular y la coloco acá, la estructura desarrollada donde muestro todos los átomos y los enlaces. Podemos ver que está conformado por un anillo de carbono en el cual hay un heteroátomo. Tengo carbono enlazado a hidrógeno, tengo carbono enlazado a oxígeno y por acá tengo un grupo con fósforo. El pescado también tiene, por ejemplo, vitamina A. ¿Sí? Acá tenemos la fórmula de la vitamina A, la fórmula C20H30O, que indica que esta molécula contiene 20 átomos de carbono, 30 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y acá tengo la estructura completamente desarrollada mostrando todo. Entonces podemos ver que lo que está en negro corresponde al carbono, en azul al hidrógeno y al oxígeno. Realmente, a nivel internacional se han asignado una especie de colores. Los hidrógenos suelen ser blancos, solo que esta estructura para fines académicos se veía más simpática que en color blanco. ¿Por qué fomentar la reproducción de peces? Porque el pescado tiene un valor nutritivo excelente. Tiene una gran calidad de proteínas y tiene algo adicional. Comencemos con las proteínas. Las proteínas, como lo dije en la semana de inducción, contiene cadenas de aminoácidos y contiene cadenas de lípidos. Las cadenas de aminoácidos las van a ver ustedes en bioquímica, pero por separado, ustedes van a ver en la unidad 3 los compuestos oxigenados y en la unidad 4 los compuestos nitrogenados. Las cadenas de lípidos, esto se aborda en la unidad 3 de compuestos oxigenados, específicamente en el tema de ácidos carboxílicos. Entonces sí, la química orgánica tiene bastante relación con lo que es el campo de la acuicultura, porque la composición química del pescado, el por qué ofrecer que se consuma el pescado, se basa en su gran calidad nutritiva, y para poder saber qué vender hay que saber qué tengo para vender. Pero con la vida diaria, por ejemplo, en este caso que estamos ante la pandemia, la química orgánica tiene muchísima relación. La estructura, por ejemplo, del coronavirus presenta tal cual estas dos mismas composiciones químicas. En su interior contiene ARN, contiene cadenas de aminoácidos, y la capa lipídica que protege a esa cadena de aminoácidos está conformado por cadenas similares a esta que tenemos acá. Entonces, la química está presente en muchos campos. Entre ellos, por ejemplo, en la vida diaria, la cantidad de virus que nos atacan, pues acá está. En el campo de la acuicultura, ofrecer el pescado como un producto beneficioso para la salud es lo ideal, porque los lípidos que lo contienen son utilizados como fuentes de omega 3. Entonces, en lugar de consumirnos el frasquito con vitaminas, podríamos consumir pescados, sobre todo en esta zona que es costera, y poder estar contribuyendo con una mejor salud. Pero la química orgánica, por supuesto, que está presente en todo lo que es la industria petrolera, ¿sí? Particularmente, por ejemplo, se utilizan disolventes como el queroseno, por ejemplo, que está acá, que se utiliza como combustible, pero que a veces se utiliza
como diluyente, lo que conocemos como thinner, en toda la industria de plásticos, de polietilenos, en el gas que consumimos en nuestras casas, en parafinas, lo que son velas, lo que es vaselina, los neumáticos, lo que es el caucho, eso todo deriva de la industria del petróleo, todo lo que son los lubricantes que se utilizan, por ejemplo, en la industria automotriz, la gasolina y una gran cantidad de venenos, le llamaríamos en el campo de la agricultura, en algunos casos, insecticidas, herbicidas, algunos fertilizantes. Bien, ¿qué es la química orgánica? Bueno, la química orgánica es una rama de la química que se encarga del estudio de compuestos que contienen carbón, pero no todos los compuestos que contienen carbón. Existe una excepción que es el carbón elemental, presente por ejemplo en diamante, grafito. Los compuestos carbonados, monóxido de carbono, dióxido de carbono, los carbonatos y los cianuros no son incluidos dentro de la rama de la química orgánica. Entonces, aquí hay una pequeña representación de que el diamante y el grafito de la punta del lápiz no son compuestos carbonados. Bien. En la química orgánica, el carbono forma una gran cantidad y variedad de compuestos, más de 13 millones de compuestos. Y debido a esa gran cantidad es que ha existido la necesidad de organizar una asignatura, una rama de la química que se encarga de estudiar estos tipos de compuestos. Los elementos que generalmente acompañan el carbono son el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y los halógenos. Debido a la enorme cantidad y complejidad de los compuestos de carbono, esa complejidad se debe a que ellos pueden formar cadenas muy extensas, el ADN, por ejemplo, que tenemos acá. Pueden formar anillos, pueden enlazarse a través de enlaces sencillos, dobles o triples, y distintos arreglos de los mismos átomos generan compuestos diferentes. Acá tenemos las propiedades, ustedes van a poder leerlas con detenimiento. En cada unidad iré especificando las propiedades de cada uno de los grupos funcionales, pero de forma general, la característica principal de los compuestos orgánicos es que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, mientras que los compuestos inorgánicos contienen el resto de elementos químicos que hay en la tabla periódica, que son bastantes. En los enlaces químicos ya vamos a ver que el enlace predominante en los compuestos orgánicos es el covalente, mientras que en los inorgánicos suele ser los enlaces iónicos, por ejemplo en las sales, en la sal común en la casa, que tiene compuesto iónico. En solubilidad, luego también vamos a poder ver que generalmente son solubles en solventes no polares, por ese motivo el aceite no es soluble en agua. En conductividad eléctrica, los compuestos orgánicos generalmente no son buenos conductores de electricidad. Algunos pueden ser conductores cuando están disueltos en agua, sobre todo, por ejemplo, los ácidos carboxílicos. En cuanto a los puntos de fusión y de ebullición, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, que los gases que consumimos, el gas que consumimos en nuestra casa, es un compuesto orgánico. Sus puntos de ebullición son bastante bajos. Se dice que los compuestos orgánicos son poco estables. Bueno, eso va a ser relativo, forman estructuras complejas de alto peso molecular. En la química del carbón, estudiamos que como la química orgánica está conformada o consiste en el estudio de compuestos carbonados, entonces veamos cómo es la química del carbón. Tenemos acá nuestra tabla periódica, ¿sí? El carbón está ubicado aquí, tiene un número atómico 6. Entonces,
Acá tengo, por ejemplo, lo que es el número atómico, acá tengo lo que es el número másico. Esa es la información que nos suele dar, que solemos encontrar en la tabla periódica. ¿Qué indica esto? Este número 6 me indica que el carbono contiene 6 protones. A eso se le denomina número atómico y el número atómico me indica la cantidad de protones presentes en el núcleo de ese elemento químico. Si consideramos inicialmente que el carbón se encuentra eléctricamente neutro, es decir, que la cantidad de cargas positivas son iguales a la cantidad de cargas negativas, y si recuerdan de química general que los protones tienen carga positiva, entonces podremos decir que el carbono contiene 6 electrones también. De química general, ustedes recordarán esta fórmula A igual a Z más N, donde A es la masa atómica, Z es el número atómico y N es el número de neutrones. Si yo tengo de la tabla periódica la masa atómica y tengo el número de protones, entonces puedo despejar la cantidad de neutrones. Si acá despejo N, este 6 que está acá positivo, lo paso para acá restando, entonces me queda que el número de neutrones es igual a 12 menos 6, y eso es igual a 6. Entonces ya sabría que el átomo de carbono contiene en el núcleo 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Eso para conocer un poco cómo está conformado el carbón. De los modelos atómicos que se abordan en los tópicos de química general, en el modelo de Niels Bohr se habla de niveles de energía, los niveles de energía K, L, M, N, O, P, Q, y hablamos de subniveles de energía que se encuentran dentro de cada uno de estos niveles, que viene siendo el aporte que hizo Sommerfeld al modelo atómico de Niels Bohr. Bien, ¿qué es importante de acá? Lo importante de aquí es que podamos visualizar en la tabla periódica, busquemos acá la tabla periódica, aquí tengo lo que conocemos como el periodo 1, periodo 2, periodo 3. Esto que conocemos como periodo es lo mismo que denominamos niveles de energía. Nivel de energía 1, nivel de energía 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son los niveles de energía correspondientes. En cada nivel de energía tenemos subniveles en los cuales se aloja una cantidad diferente de electrones. En el nivel 1 solamente tenemos 1s, en el 2, 2s, 2p, en el 3, 3s, 3p, 3d, en el 4, 4s, 4p, 4d, 4f. Esto lo hemos visto en química general en el tema de configuración electrónica. ¿Cómo se llena, cómo se hace la configuración electrónica? Se puede utilizar este diagrama y se va llenando en el orden de las flechas, pero considerando la cantidad de electrones que tiene cabida en cada uno de estos subniveles. Por ejemplo, en el subnivel S solo se pueden alojar un máximo de 2 electrones. Se puede alojar 1 o 2. En el subnivel P, máximo 6 electrones, este que tenemos acá. En el D, un máximo de 10, pueden ser menos, pero no más de 10. Y en el F, 14 electrones. Perdón. Me equivoqué. Lo que quiero es desplazarlo. Ok. Veamos, por ejemplo, un elemento químico, la configuración electrónica en qué consiste. Cuando hablamos de configuración electrónica, debemos tomar en cuenta
que al momento de que se producen reacciones químicas, lo que interviene en las reacciones químicas es la cantidad de electrones, pero no cualquier electrón, sino los electrones que generalmente se encuentran en las capas más externas. Entonces, en ocasiones es muy importante saber cuál es la configuración electrónica de los elementos químicos. Tenemos acá un elemento cuyo número atómico Z es igual a 6. ¿Qué me indica este Z? Este Z me indica que ese elemento químico tiene 6 protones, pero que si es un elemento químico neutro, así como tiene 6 protones con carga positiva, va a tener 6 electrones. Considerando esto, entonces procedemos a hacer la configuración, la distribución de esos 6 electrones en ese átomo. Entonces digo, llenando en este orden y tomando en cuenta esto. Digo, bueno, en el 1s, en el S, ¿cuántos se pueden alojar? 2 electrones. Entonces coloco 1s2, que es el máximo. Sigo el orden de la flecha con mi puntero. Me encuentro con el 2s. 2s. ¿Cuántos electrones se pueden llenar en el 2s? 2, es lo máximo. Si sumo, tengo 2 más 2, 4 electrones. Para completar los 6, ¿cuántos me faltan? 2. Entonces me vengo siguiendo el orden de las flechas, encuentro el 2p. Escribo 2p con los 2 electrones que faltan. Sumo en total, sumo y vengo y digo 2 más 2, 4, más 2, 6. Tengo los 6 electrones completos. ¿Ok? Esa viene siendo la configuración electrónica del carbono. Ya lo vamos a ver más adelante. Tengo el que es Z igual a 7. Significa que tiene un electrón más, uno más. Entonces, sigo teniendo 1s2, 2s2. Ahora voy a tener, si le sumo 1, voy a tener 2p3. Verifico 2 más 2, 4, más 3, 7. Acá están 7 electrones. Vamos a hablar de algo que se conoce como los electrones en el último nivel de energía. Habíamos dicho que esto de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son los niveles de energía. En esto que tenemos acá, el último nivel de energía es el nivel 2. En ese nivel 2, yo voy a tener 2 más 2, 4 electrones de valencia. En el caso del nitrógeno, en el nivel 2, que es el último nivel de energía, voy a tener 2 más 3, 5 electrones de valencia. Eso va a ser importante en las siguientes diapositivas. Prosigo, para el que no ha entendido. Tengo un elemento químico cuyo Z es igual a 10. Tengo que hacer la configuración de esos 10 electrones. Me voy con mi esquema, este que tengo acá, y digo, bueno, en el S se alojan 2 electrones. 1s2, lo escribo aquí. En el 2s, siguiendo el orden de la flecha, se alojan 2 electrones. Escribo 2s2. Ahora sigo hasta el P. El P. ¿Cuántos electrones se pueden alojar en el P? Máximo 6. Bueno, como tengo Z igual a 10, vengo y digo 2 más 2, 4. Para completar y llegar hasta 10, ¿cuántos electrones faltan? 6. Para decir 4 más 6, 10. Entonces le coloco 2p6. ¿Sí? Si quiero saber cuántos electrones hay en el último nivel de energía, vengo y digo 2 más 6, 8 electrones de valencia. Tiene este elemento químico con un número atómico igual a 10 que corresponde al neón. ¿Ok? Supongamos que quiero hacer la configuración electrónica del azufre, que está acá, que lo estoy señalando. Z igual a 16. Hay una forma que sobre todo sale en las tablas periódicas
que cuando está resumido, viene y me dice, bueno, la configuración del azufre es la del gas noble que está antes, que es la del neón. Ellos me colocan, es la misma del neón, esta que tengo acá, la colocan entre corchetes, que me indica que ya ahí hay 10 electrones, 10, y ahora prosigo. La del neón quedó hasta el P6, aquí. Ahora sigo, hasta acá llevo 10. En el S se alojan 2, 10 más 2, 12. Sigo el orden de las flechas y llego al 3P. Para llegar hasta 16, ¿cuántos electrones me faltan si ya tenía 12? Faltan 4. 12 más 4, 16. Entonces, por eso vengo y coloco 3P4. Entonces digo 10 más 2, 12, más 4, 16. Esta es una forma de escribir la configuración electrónica y en muchas tablas periódicas le sale de esta manera. ¿Bien? Ok. ¿Por qué hablamos de esto? Porque durante muchas partes de los temas, o bueno, en la química orgánica sobre todo, se suele decir que una de las características de los compuestos orgánicos es que son compuestos con enlaces del tipo covalente. ¿De qué depende el enlace químico? Que se vio también en química general. Depende de dos cosas. Bueno, ¿qué es el enlace químico? Son las fuerzas que mantienen unidos a dos o más átomos y hacen que funcionen como una unidad. El enlace químico depende de la configuración electrónica por un lado y de la electronegatividad por el otro lado. De la configuración electrónica porque de eso va a depender la estructura química y de la electronegatividad porque va a depender bastante la polaridad. Entonces teníamos, por ejemplo, para el nitrógeno, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, teníamos la configuración 1s2, 2s2, 2p3. Yo les hablaba de los electrones de valencia, que son los electrones en la última capa. Entonces, esos electrones son los que participan en la reacción. ¿Por qué? Porque a medida yo voy teniendo mi átomo, tengo el núcleo. Entonces, en ese núcleo tengo los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva. Los electrones que están más cerca a ese núcleo están sujetados con una mayor fuerza. ¿Por qué? Porque cargas eléctricas diferentes se atraen. Entonces, como en el núcleo están los protones, atraen con más fuerza a los electrones que están en las capas más cercanas. Los que están en las capas más externas ya no sienten tanto esa atracción. Diría yo que se pueden escapar con un poquito de más facilidad. Entonces, ellos son, ese es el motivo por el cual los electrones del último nivel de energía son los que participan en las reacciones químicas. El nitrógeno, por ejemplo, tiene en su último nivel de energía, que es el nivel 2, este numerito grande que tenemos acá, el nitrógeno tiene 2 más 3, 5 electrones. Y cuando voy a hacer mi estructura de Lewis, yo vengo y digo 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. El neón, que es un gas noble, con la excepción del helio, los gases nobles en su último nivel de energía siempre tienen 8 electrones. Verifico, en el nivel 1 tiene 2. En el nivel 2 tiene 2 más 6, 8 electrones. Yo vengo y coloco 2, 4, 6, 8 electrones. El aluminio, coloco acá la configuración, su último nivel de energía es el nivel 3, y acá tengo 2 más 1, aunque no esté, 2 más 1, 3 electrones. Entonces tengo 1, 2 y 3. Para el carbono, que es el caso que nos importa a nosotros, porque vamos a ver todo lo que es la química del carbono, tenemos que en su último nivel de energía, que es el nivel 2, contiene 2 más 2, 4 electrones. Entonces acá voy a tener los 4 electrones distribuidos. Por otro lado, la electronegatividad
es un factor bastante importante. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un elemento químico de atraer los electrones de otros elementos químicos. Y ella incide en lo que se conoce como la polaridad del enlace que se ve en química general. Entonces, cuando evaluamos la diferencia de electronegatividad, porque hay una tabla tabulada con la electronegatividad, ya les voy a mostrar. Si la diferencia de electronegatividad entre un enlace es mayor o igual a 1.7, se dice que estamos ante la presencia de un enlace iónico. Si es menor a 1.7, que ese enlace es un enlace covalente polar, y si es igual a 0 o muy bajo, puede ser menor a 0.4, se dice que entonces el enlace es apolar. Veámoslo un poquito más específico. De química general, en química general se hablaba de lo que se conoce como la regla del octeto. Los gases nobles, por ejemplo, existen libres en la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos tienden a reaccionar poco, porque ellos tienen completa toda su última capa electrónica. El helio en su última capa tiene 1s2. La máxima cantidad de electrones que podía alojar ya está llena. Aquí coloco, en su última capa tiene 2 electrones. El neón tiene 1s2, que es la configuración del helio, 1s2, 2s2, 2p6. En su última capa, su último nivel de energía, los dos subniveles quedan al tope por completo, quedan completamente llenos. En el S no se alojan más de 2, en el P tampoco. Eso es lo máximo, el máximo número de electrones que puede tener. Entonces, en su último nivel de energía contiene 8 electrones. Igual pasa en los demás. Para el argón, 2 más 6, 8. Para el criptón, 2 más 6, 8. Ellos en su último nivel de energía suelen tener 8 electrones. ¿Qué sucede? Sucede que los gases nobles son compuestos químicos muy estables, muy estables. Eso se ha evaluado. No significa que no puedan reaccionar. Ellos sí pueden reaccionar si los obligamos a reaccionar aplicándole calor, aplicando alguna fuerza. Pero de forma natural, ellos andan solos, porque ellos están bien y completamente solos. Entonces, la explicación propuesta por Gilbert Lewis es que los átomos, los demás elementos, las demás moléculas, se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable. ¿Por qué? Porque la estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoeléctrico, es decir, tiene una configuración electrónica similar a la de un gas noble. Entonces, por ejemplo, muestro aquí, tengo el litio, cuyo número atómico Z es igual a 3, lo estoy señalando. Si su número atómico es igual a 3, la configuración electrónica es 1s2, 2s1, sumo 2 más 1, 3 electrones. En su último nivel de energía, el litio tiene un solo electrón. Cuando va a participar en un enlace químico, el litio aporta este electrón, que es el electrón de su último nivel de energía. Los electrones que participan en los enlaces, en las reacciones químicas, son los electrones del último nivel de energía. Entonces, el litio aporta este que está acá en color verde. El flúor tiene un número atómico Z igual a 9. Entonces, la configuración viene siendo 1s2, 2s2, 2p5. Sumo 2 más 2, 4, más 5, 9 electrones. Pero, ¿cuál es el último nivel de energía? El último nivel de energía es el nivel 2. En el nivel 2, ¿cuántos electrones tiene? Vengo. Lo que está como exponente, 2 más 5, 7 electrones de valencia.
Esos 7 electrones de valencia son los que participan en ese enlace químico. Los coloco. 2, 4, 6 y 1, 7. Cuando se va a formar el enlace, ¿qué sucede? Sucede que el flúor, los dos quieren ser o comportarse como los gases nobles. Los dos quieren salir ganando. El flúor, que en la tabla periódica se encuentra más hacia la derecha, es el elemento químico más electronegativo, el más electronegativo. Como es el más electronegativo, ¿qué es la electronegatividad? La capacidad que tiene un elemento químico de atraer electrones. Como él es el más electronegativo, él atrae el electrón del litio. ¿Sí? Es como que básicamente él se queda con estos 8 electrones. Él ya tenía 7 y él se queda con este electrón. ¿Por qué él atrae? Porque si alguien vamos por la calle y hay 1 o 2 ladrones, una banda, ¿a quién va a atacar primero? ¿Al que va solo o al grupo de 7 personas? ¿A quién va a atacar primero? Al que va solo. Supongamos que hay 2 bandas, el de 7 personas y 1 persona. ¿Quién le va a quitar a quién? La banda de 7 tiene la mayor posibilidad, no es que sea un imposible, de quitarle al otro que no tiene nada. El que tiene más le quita al que tiene menos. En general, así funciona. Así funciona aquí. Igual, así funciona aquí. Pero los dos salen ganando, en este caso, para no ponerlo tan trágico como en la vida real, que no pasa así. ¿Por qué los dos salen ganando? Porque este electrón, vean por favor la pantalla, este electrón que estaba en la configuración del litio, que se ha llevado el flúor, entonces ahora el litio queda con la configuración electrónica 1s2. ¿Y esa configuración electrónica es la de quién? Esa configuración es la del helio. Esa es la del helio. Entonces el litio a la final queda estable como el helio. Por su parte, el flúor queda con 8 electrones. Tiene toda esta configuración y el electrón que le ha quitado, por decirlo así, al litio, lo suma aquí. Entonces ahora queda en 2s2, 2p6. En su último nivel de energía, ahora queda con 8 electrones. Él pasa a tener la configuración del neón. Y los dos salen ganando, porque los dos se vuelven más estables. Él como el helio, él como el neón. En este tipo de enlace químico es donde se forma lo que conocemos como cationes, que son elementos químicos con carga positiva, y como aniones, que son elementos químicos de carga negativa. Y este tipo de enlace químico es conocido como enlace iónico. Por su parte, tenemos otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la molécula de ácido clorhídrico. Espero tenerlo. No lo tengo tan estructurado igual como en este otro caso, pero el hidrógeno tiene un número atómico igual a 1, así que él es 1s1. Él tiene un solo electrón para compartir. Tiene uno y solo uno. Así que todo lo que tenga hidrógeno solo puede tener enlaces sencillos, porque un enlace, ¿qué es? Un enlace se produce con 2 electrones y el hidrógeno solo puede aportar 1, así que solo se puede enlazar a otro electrón. El cloro está en la tabla periódica debajo del flúor. Todos los que están aquí, ¿por qué ellos son familia? ¿Por qué tengo que estos son familia? El hidrógeno no es familia de los metales alcalinos, no. El hidrógeno está en la tabla periódica porque su configuración electrónica termina en S1, 1s1. Él termina en 2s1, 3s1, 4s1. Entonces, por eso está allí el hidrógeno, pero no tiene el mismo comportamiento que los metales, ¿sí?
En este caso, el flúor, cloro, bromo, yodo, su configuración electrónica termina en S2P5. Aquí como está en el 2, 2S2, 2P5. 3S2, 3P5. 4S2, 4P5. Es decir, en su último nivel de energía, el cloro, de forma similar que el flúor, tiene también 7 electrones. Las configuraciones electrónicas son muy parecidas, solo que aquí va a ser 3S2, 3P5 y aquí 1S1. Entonces, el hidrógeno aporta un electrón y el cloro 7. El cloro también es bastante electronegativo. Aquí la electronegatividad es 3. Pero el hidrógeno tiene una electronegatividad bastante más alta comparada con la del litio. ¿Sí? En el caso del flúor y del litio, el del flúor era 4 y el del litio 1. 4 menos 1, 3. Entonces, eso indicaba que el enlace era un enlace del tipo iónico. Pero en el caso del hidrógeno con el cloro, el del cloro es 3 y el del hidrógeno es 2.1. 3 menos 2.1, eso da 0.9 y en este caso el enlace es un enlace covalente polar. Entonces aquí ya no es que el cloro le quita el electrón al hidrógeno, porque el hidrógeno no es tan débil. Porque el hidrógeno va al gimnasio o hace karate y se puede defender mejor. Entonces llegan a un acuerdo y dicen, mire, ¿saben qué? Vamos a compartir lo poco que tenemos. Y el hidrógeno comparte su electrón con el cloro. Bien, ¿cuáles son las características de un enlace iónico? En general, los enlaces iónicos están conformados por un metal y un no metal. Pero ojo, no siempre, porque pueden haber enlaces de metal con no metal que sean covalentes si el metal no es tan electropositivo. Eso va a depender de la tabla de electronegatividad. Entonces, tengo un metal con un no metal, generalmente forman cationes y aniones, que son especies con cargas eléctricas positiva y negativa, respectivamente. Como tienen cargas positivas y cargas negativas, se aplica lo que se aplica en física. Entonces, cargas eléctricas diferentes se atraen, pero se atraen con una fuerza muy grande. Entonces, como se atraen con fuerzas eléctricas bastante altas, son enlaces muy fuertes. Adicional a que tienen electronegatividades diferentes. ¿Qué produce esto? ¿A qué conlleva esto? Como sus enlaces químicos son muy fuertes, para poder separar esa molécula y que se funda, si yo la quiero fundir, le tengo que aplicar muchísima energía. La tengo que calentar bastante si yo la quiero fundir. Pueden hacer la prueba, pueden colocar sal en sus casas a calentar. Y va a pasar mucho tiempo. Y eso no se va a fundir. ¿Por qué? Porque tienen puntos de fusión elevados. Entonces, esa es una de las características de los compuestos iónicos y en general, si no están disueltos en agua, son sólidos cristalinos. Y cuando digo que son sólidos cristalinos, cristal quiere decir en química que tiene una estructura química muy ordenada, muy periódica. Ellos suelen ser bastante ordenados y generan esto que tenemos acá, que es una belleza. Esto es un cristal de sal común visto a través de un microscopio óptico, puede ser, normalito, vayan ustedes que tienen allí en el laboratorio de biología, por lo menos en los de acuicultura que tienen en los microscopios ópticos, son una belleza. ¿Qué es importante? Que en general, cuando esos compuestos tienen enlaces iónicos, no se consideran como moléculas aisladas, sino como redes cristalinas. Lo que pasa es que luego estamos adaptados a decir la molécula y le llamamos molécula, pero son redes cristalinas, ¿sí? Enlace covalente.
la característica principal de los compuestos orgánicos. El enlace covalente se produce cuando dos átomos, acá dice idénticos, se acercan. Cuando dos átomos idénticos se acercan, los dos electrones son atraídos de manera simultánea por ambos núcleos. Y así, en este caso, se forma un enlace. En este caso, covalente. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo H2, la molécula de H2, que es un átomo de hidrógeno que aporta un electrón, otro átomo de hidrógeno que aporta un electrón. Acá se forma un enlace. Como los dos tienen la misma electronegatividad, ninguno es más fuerte que ninguno, bueno, compartimos los dos electrones. Y esa es la característica del enlace covalente. La característica principal del enlace covalente es que está basado en la compartición de electrones. Generalmente está formado por elementos no metálicos y eso es lo que nosotros tenemos en química orgánica, que usualmente utilizamos los elementos químicos que están hacia el lado derecho de la tabla periódica. Pueden estar unidos por enlaces sencillos, dobles o triples, ya lo vamos a ver, pero bueno, acá hay un ejemplo. La molécula, lo que conocemos como molécula del agua, el hidrógeno aporta un electrón, este otro hidrógeno aporta el único electrón que tiene, y el oxígeno tiene 6 electrones. Entonces, acá aporta sus 6 electrones. Pero, en este otro caso, que tengo la molécula de O2, cada oxígeno puede aportar 6 electrones. Recordemos que lo ideal es que ellos, en su estructura de Lewis, completen su octeto de electrones. Entonces, este oxígeno yo le podría colocar acá 2, 4, 6. 2, 4, 6. Si lo coloco así, no van a tener el octeto. La forma de que obtengan los dos un octeto es que cada uno de ellos coloque 2 electrones acá. Entonces contabilizo. Para este oxígeno tiene 2, 4, 6, 8. Para este otro oxígeno tiene 2, 4, 6 y estos dos en azul, 8. Entonces cumplen con la regla del octeto. Aquí va a haber un enlace y aquí va a haber otro enlace. Ya vamos a hablar de que eso es un enlace covalente, pero es un enlace doble. Y lo mismo pasa con el nitrógeno. Sería interesante que ustedes hagan la configuración electrónica del nitrógeno y la estructura de Lewis para la molécula del N2. Bien, ¿qué característica tienen los enlaces covalentes? Como ellos comparten electrones, no tienen cargas eléctricas en sus estructuras, no tienen ese tipo de atracción coulombica, entonces separarlos es más sencillo. Yo los caliento menos y los separo. Eso lo puedo observar cuando hacemos el caramelo líquido con el azúcar. El azúcar, que puede ser glucosa, fructosa, sacarosa, dependiendo de... Son estructuras carbonadas, pero de ellas se funden a baja temperatura. Ojo que si se nos pasa la mano se nos quema también. ¿Y eso qué quiere decir? Que sus puntos de fusión son bajos, al menos que son más bajos que la de la sal común en la casa. Pruébenlo. Entonces, una de las características es que los compuestos con enlaces covalentes tienen puntos de fusión bajos. No es lo mismo calentar un poquito de azúcar que ir a fundir una lámina de, qué sé yo, metálica, una lámina de hierro que yo la quiera fundir. Para fundirlo tengo que colocarle bastante temperatura, unos 800, 1000 grados, 600. Cuando van a hacer soldaduras las hacen generalmente a 600 grados. Entonces, eso depende del enlace, del tipo de enlace, si es iónico, si es covalente, si es metálico. Los compuestos covalentes, con enlaces covalentes, suelen ser malos conductores de calor y de electricidad, que no es lo mismo que en el caso metálico. Si yo estoy cocinando y dejo la cucharilla dentro de la olla, allí en la cocina prendida, me voy y vuelvo,
y sujeto nuevamente la cucharilla, me quemo. ¿Por qué? Porque los metales suelen ser buenos conductores de electricidad, pero en este caso no quiere decir que no me vaya a quemar con el azúcar caliente. Sí, sí me voy a quemar, pero son menos buenos conductores de calor que los metales, por ejemplo. Bueno, son poco solubles en agua, eso va a depender y por eso es que vamos a ver cada una de las unidades. La solubilidad del agua va a cambiar dependiendo del grupo funcional que tengamos presente en la cadena carbonada y poco a poco lo vamos a ir viendo. Cuando decimos poco solubles en agua es porque generalmente tendemos a hablar primero de los alcanos, que son todos los compuestos presentes, por ejemplo, en el petróleo, y decimos, bueno, pues de ley, la gasolina no es soluble en agua, el queroseno no es soluble en agua, el petróleo ese, la mezcla esa bituminosa negra, no es soluble en agua. Entonces, esa es una de las características que tomamos en cuenta. Bien, entonces, el carbono, que ya vimos que tiene en su último nivel de energía 4 electrones de valencia, si quiero hacer la estructura de Lewis, veo que tiene aquí los 4 electroncitos, yo les presento esto porque esto es de lo más importante que hay, que ustedes tomen en cuenta que el carbono siempre va a tener 4 modos para enlazarse. Por ejemplo, él va a formar, si tengo dos cadenas, un compuesto con 2 carbonos, él puede colocar 4 carbonos aquí, este que está en color rojo y el que está en azul, coloca, perdón, sus 4 electrones. 4 electrones acá, él coloca 4 electrones aquí. Y alguno de ustedes dirá, bueno, pero no cumple el octeto. No es que no vaya a cumplir el octeto, aquí va a tener 2 con lo que se enlace 4, 6, 8. 2, 4, porque él se va a enlazar a otro elemento químico, generalmente hidrógeno, y ya se los voy a mostrar. Entonces, lo importante es que vean que vamos a tener compuestos de carbono con enlaces sencillos, donde solamente aquí hay 2 electrones, con enlaces dobles y con enlaces triples. Por ejemplo, van a ver una de las primeras moléculas, la molécula del metano, que es un gas. El metano se une con 4 hidrógenos. Si yo quiero hacer su configuración electrónica, utilizo esto que tengo acá. Utilizo los 4 electrones que tengo aquí, lo estoy señalando, y cada hidrógeno aporta un electrón. Acá va a aportar un electrón, aquí otro y aquí otro. Y se producen enlaces sencillos. Tengo aquí, por ejemplo, el eteno, que es un compuesto con 2 carbonos. Entonces, me encuentro acá. Como solamente tiene 2 hidrógenos, o sea, su fórmula molecular va a ser C2H4, entonces solo tengo aquí para unir un hidrógeno y aquí para unir un hidrógeno. Aquí un hidrógeno y un hidrógeno. ¿Qué hago con los electrones que tenía acá y acá? Los paso, este hidrógeno lo muevo para acá, este electrón lo muevo para acá, este electrón lo muevo para acá, y entonces me queda esto, donde cada carbono ha puesto 2 electrones para enlazarse y se forma un enlace doble, que lo tengo acá, que es un alqueno. Lo mismo pasa con la molécula del etino, cuya fórmula es C2H2. Como su fórmula es C2H2, él solamente tiene 2 hidrógenos. ¿Qué hace? Tengo esta que es para mis 2 carbonos. Este carbono con 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pero solamente tengo 2 hidrógenos. Uno que voy a colocar de este lado y el otro que voy a colocar de este lado. ¿Qué hago con los electrones libres? Los muevo para el medio. Los muevo para acá, los muevo para acá. Estos también los muevo hacia el medio y los muevo hacia el medio. Y me queda esto.
3 electrones aquí, uno aquí para unirse al hidrógeno, el otro aquí para unirse al hidrógeno. Entonces se me forma un triple enlace y viene siendo esto que tengo acá. ¿Sí? La geometría de las moléculas, eso se ve en el tema de geometría molecular, no se los puedo dar ahorita porque de verdad es parte del tema de química general, pero la geometría de la molécula viene dada por la dirección de los electrones que solapan. Entonces, voy a colocar acá la cámara. Dependiendo de si las moléculas tienen solamente enlaces sencillos, si tienen dobles enlaces o si tienen triples enlaces, se va a hablar de lo que es la hibridación. Esto es importante, por ejemplo, para los estudiantes de la mención de pedagogía en química biología, porque en tercer año de bachillerato se suele hablar de la hibridación. La hibridación es un tema bastante complejo, bastante complejo. Yo de verdad les recomiendo, en el aula virtual he puesto en un solo archivo todo el archivo para lo que es la unidad 1. Entonces, los de química biología van a tener, como su unidad 1 es solamente alcanos, van a tener el tema de alcanos, pero allí tienen la parte de hibridación. Entonces, todos los que tengan enlaces sencillos se dice que tienen una hibridación sp3, todos los que tienen enlaces dobles se dice que tienen una hibridación sp2, y los que tengan triple enlace se dice que tienen una hibridación sp. ¿Qué significa sp3? Que van a tener 4 enlaces sencillos, 1, 2, 3, 4, sp2, que tienen un enlace doble y 2 enlaces sencillos, y el enlace triple, en la hibridación SP, mi mouse que está funcionando mal, en la hibridación SP, tienen un enlace triple, que es característico de la hibridación SP, y tienen un enlace sencillo. Tengo que quitar esto para poder continuar quizás un poco mejor. Bien. Los compuestos químicos que solamente tienen enlaces sencillos, se dice que son compuestos saturados. ¿Qué significa saturados? Que tienen la máxima cantidad de hidrógeno que pueden tener, que en su estructura química ya ellos no pueden incluir más hidrógeno. ¿Por qué? Cada carbono puede tener 4 enlaces, y en este caso el carbono tiene sus 4 enlaces completos con hidrógeno. Por eso decimos que está saturado, que ya a él no le puedo colocar más hidrógeno. En cambio, los compuestos con dobles enlaces, los compuestos con triples enlaces y más adelante los compuestos cíclicos que vamos a ver, son compuestos químicos insaturados. ¿Qué es insaturado? Veamos acá la pantalla que estoy señalando, el compuesto con un doble enlace. Si rompo este doble enlace, si lo llego a romper, se vendría un electrón para acá y un electrón para acá. Y allí se podía enlazar hidrógeno. Entonces, es insaturado porque en su estructura sí puedo alojar hidrógenos. Igual pasa aquí, si rompo este enlace, se vienen electrones para acá, y también puedo colocar hidrógenos. A eso le llamamos moléculas saturadas e insaturadas en química orgánica. ¿Ok? Para los enlaces del carbono, bueno, ya dijimos que la hibridación sp3 es que tiene 4 enlaces sencillos. Los enlaces sencillos son conocidos como enlaces sigma. Sigma se le va a llamar a los enlaces sencillos. Para los que tienen hibridación sp2, esta molécula, por ejemplo, esta que tengo acá,
tiene entre el carbono y el carbono tiene un enlace sigma y un enlace pi. El doble enlace está conformado por un enlace sigma y un enlace pi. El triple enlace que está entre el carbono y el carbono, acá, entre el carbono y el carbono, vean la pantalla, contiene un enlace sigma o un enlace sencillo y dos enlaces pi. El enlace pi está conformado por electrones, por una nube de electrones que se alojan en la parte superior e inferior de los orbitales, formando esta nube electrónica que se suele llamar como enlace pi. Y entonces tengo acá resumido que las moléculas con enlaces sencillos tienen hibridación sp3 con enlaces doble, hibridación sp2 con enlace triple, hibridación sp3, pero además que forman una geometría específica, un aproximado específico. Todos los que tienen enlaces sencillos suelen tener una geometría tetraédrica, ¿sí? No sé si han visto el aparatito ese que sirve para hacer masajes con unas piedritas, eso es un tetraedro. Este va a tener fórmula triangular y este va a ser lineal con un hidrógeno en cada una de las esquinas. Veamos un ejercicio sencillo sobre la identificación de enlaces sigmas y de enlaces pi. Tomemos en cuenta este criterio. Un enlace sencillo es un enlace sigma. Un enlace doble significa que tiene un enlace sigma y uno pi, y un enlace triple, un enlace sencillo y dos enlaces pi. Veamos. En esta molécula quiero contabilizar la cantidad de enlaces sigma. ¿Qué son los enlaces sigma? Enlaces sencillos. Entonces vengo y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este enlace doble contiene un enlace sencillo, sigma. Entonces tengo 11. Vuelvo a chequear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y enlace pi cuánto tiene? Cuando hay un enlace doble, yo digo que tengo un enlace pi. Entonces en total digo que tiene 11 enlaces sigma o enlaces sencillos y un enlace pi. Para esta otra molécula, por ejemplo, si quiero contabilizar la cantidad de enlaces sigma, yo tomo en cuenta que cada enlace carbono-hidrógeno son enlaces sencillos, porque el hidrógeno no puede tener nunca enlaces dobles ni triples. Entonces yo vengo y digo, bueno, acá tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De momento llevo 16. Ahora cuento estos enlaces. 17, 18, 19, 20, 21. 22, porque el enlace triple tiene un enlace sigma. 22, 23, 24, porque el enlace doble tiene un enlace sigma. 25, 26. 26 enlaces sencillos. Ahora, enlaces pi, ¿por qué 4? Porque el enlace doble tiene un enlace pi, este otro tiene un enlace pi, 1 más 1, 2, y el enlace triple tiene dos enlaces pi, 2 más 1, 3, más 1, 4. ¿Entendieron? Bien. Entonces, si entendieron, agarren su hoja de su cuaderno y contabilicen cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi tienen en esta molécula. Contamos. 3 más 2, 5, más 1, 6, más 2, 8, más 3, 11, 12. Volvemos a contar 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora cuento los otros enlaces.
13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 enlaces sigma. ¿Enlaces pi cuánto? ¿Cuántos enlaces pi tiene un enlace triple? Tiene 2. De este enlace triple yo digo, uno es un enlace sencillo y los otros dos son enlaces pi. Entonces allí lo tengo. Les dejo a ustedes de tarea esto, para que lo hagan en sus cuadernos. Chequen porque hay uno que tiene ya la respuesta. Este otro se los doy en la siguiente clase. O sea, como están viendo el video, háganlo y en la siguiente clase lo incluyo. Y tenemos el resumen de la química orgánica que se encarga del estudio de compuestos que contienen carbono. Lo más importante de esta clase es que el carbono siempre va a tener 4 enlaces, lo cuento, carbono 1, 2, 3, 4, carbono 1, 2, 3, 4, carbono 3 y 1, 4, 3 y 1, 4. Eso es lo más importante de esta clase. La cantidad de enlaces que contiene cada uno, dependiendo de si tiene enlaces simples, dobles o triples. Y en esta diapositiva, yo les recomiendo visitar esta página web, Khan Academy, porque ya entré y vi en la unidad de estructuras y enlaces, tiene videos que sugerí que los coloqué en el aula virtual, pero que si no, ustedes pueden ingresar a este enlace que está acá y pueden llegar directamente a estos dos videos. Los enlaces directos están en la página, en el aula virtual. Entonces allí pueden ver cómo son las moléculas, cómo se construyen con enlaces simples, con enlaces múltiples, los tipos de hibridación, hay material allí. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por esta primera clase. ¿Sí? Recuerden que tenemos un bloque de 4 horas. Generalmente son 3 teóricas y una del componente práctico. El componente práctico será llevado por la compañera Natalie Hiller, cuyo grupo de WhatsApp ya ustedes tienen. Entonces sería el video correspondiente a la primera hora y media de clases y ya luego voy a grabar el segundo video. Tómense su tiempo para hacer el ejercicio planteado, para descansar y para luego retomar la siguiente clase. Que tengan un buen día. Ya pronto les envío el segundo video.